Shalom, hermanos y amigos. Hoy celebramos en el Perú la fiesta de San Francisco Solano, fraile franciscano y presbítero. Este santo hoy tiene una liturgia especial para nosotros y por ello el Santo Evangelio viene en la versión de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Jesús les dijo: Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Dicho esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Hemos leído el final del Santo Evangelio de San Marcos y esto cae muy bien para la celebración de hoy, que como les decía, es la fiesta de San Francisco Solano. Un santo que nació en España, nació en La Montilla el 10 de marzo de 1549. Sin embargo, él trabajó mucho en las misiones que los franciscanos tenían en ese entonces en varios países de Latinoamérica. Él ha sido propuesto como un ejemplo extraordinario de misionero. Predicó en Cuba, Panamá, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. A él se le suele representar a veces con un violín en la mano por su alegre entusiasmo en los pueblos en que hacía misiones. Ha sido designado pintorescamente patrono de los toreros y del folclore, pero también han acudido a él en los terremotos y en los hogares para pedirle la fidelidad conyugal. Interesante para tenerlo en cuenta, San Francisco Solano. También él es patrono de una de las provincias religiosas de los frailes franciscanos aquí en Perú. Pues Francisco Solano precisamente se retiró a pasar su ancianidad en el convento de San Francisco de Lima, donde falleció el 14 de julio de 1610. Él es parte de todo ese gran elenco, gran equipo de santos que vivieron en Lima y en el Perú en esos tiempos, siglos XVI, XVII, en donde hubo prácticamente toda una pléyade de santos inmensos, tremendos, que poblaron nuestra tierra. Cuánto necesitamos de la intercesión de ellos y sobre todo ahora de San Francisco Solano. Y qué bonito, ¿no? Imaginárnoslo haciendo misiones en todos estos países y con cuánto entusiasmo, que es precisamente el entusiasmo que tiene Jesús al enviar a sus discípulos, y como lo leemos en el Evangelio, ¿no? Con toda autoridad sobre las criaturas y también diciéndoles Jesús que les iban a acompañar muchas señales, muchos signos, es decir, muchos milagros a todos los que creerían en su palabra, ¿no? Incluso si bebían veneno no les iba a hacer daño, ¿no? Y si imponían las manos a los enfermos, los curarían, etc. Pues bien, cuando hay una fe viva, todas estas cosas ocurren y más. Qué importante es rezar por la fe viva, hermanos. Y hoy yo les suplicaría, queridos hermanos que escuchan siempre esta reflexión evangélica, que oremos por la fe de los sacerdotes y religiosos, por la fe de todos los que de algún modo hacemos misión. Esto es importante. Ciertamente muchos misioneros han habido que han contagiado una fe grande al pueblo, pero a veces, y hoy en día se ve un poco más claro, el mundo, la carne y el demonio hacen que los mismos misioneros enfríen su fe, ¿no? Y entonces, en vez de hacer misión, hacemos culturización, pero no hacemos misión. Hacer misión significa hablar de Jesucristo, hablar de su salvación. Y lamentablemente, pues por culpa del mundo,
del demonio y de la carne, muchas veces nosotros, en vez de hacer misión, lo que hacemos es propaganda de alguna cultura. Y nos adherimos a las formas, a las costumbres reinantes, pero no anunciamos el Evangelio. ¿Cuántos de nuestros pueblos no han progresado espiritualmente ni cristianamente porque lamentablemente no se hizo misión? Lo único que se hizo fue cuidar ciertas tradiciones y costumbres culturales, pero no se hizo misión. Soy testigo de esto. Yo he trabajado varios años en los Andes del Perú y me he dado cuenta que esto ha pasado, lamentablemente. Y cuando eso sucede, pues uno se da cuenta de que también es necesario orar por la fe de los sacerdotes y de los religiosos, sobre todo de aquellos que están particularmente empeñados con la misión. Porque si ellos no tienen fe, no van a comunicar fe. Oremos por la fe de los religiosos. Qué bonito ver a San Francisco Solano, este frailecito franciscano, que con mucho entusiasmo y alegría va hablando de Jesús, va despertando la adhesión a Jesucristo. ¿Tenemos nosotros entusiasmo para provocar la fe? ¿Tenemos entusiasmo para contagiar la fe? Sí, los tiempos son difíciles, ¿cómo no? Pero, hermanos, los tiempos difíciles deben obligarnos a nosotros a sacar lo mejor de nosotros. ¿Acaso Francisco Solano no habría sufrido tanto en ese tiempo por evangelizar? Por supuesto que sí. Venía de Europa y venir a evangelizar a gentes que no sabían nada, en situaciones muy difíciles, en un tiempo en el que no habían tantas comodidades ni para desplazarse. Por supuesto que él seguramente tendría muchos motivos para quejarse, para renegar, para sentirse mal o para deprimirse. Sin embargo, fue un evangelizador alegre y entusiasta. Esto es un mensaje para nosotros. Es verdad, los tiempos son difíciles, pero también podemos comunicar un poco de entusiasmo, un poco de esperanza a los demás. Sí, y esa es la fe. Comunicar una esperanza que no tiene una razón humana, sino que es una esperanza que nos ha sido regalada por Jesucristo, porque nuestra patria es el cielo, el paraíso, la gloria. Esa es nuestra esperanza, y ello hace que estemos alegres en medio de las dificultades. Ánimo, hermanos. Soy Fray Israel del Niño Jesús de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fiesta de San Francisco Solano.